Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana donde su presencia se hace palpable en este lugar. ¿Quiénes pudieron sentir la presencia de Dios esta mañana a través de la alabanza y la adoración? Bríndale un fuerte aplauso al Señor. En esta mañana donde nos hemos deleitado con la presencia del Señor, continuemos. ¿Quién quiere seguir deleitándose en esta presencia que el Señor nos ha brindado esta mañana? Amén. Esta mañana el Señor quiere darnos un mensaje y un llamado a nuestras vidas. Citemos el libro de 2 de Samuel 6, versículo 2. ¿Tenemos? 2 de Samuel 6, 2. Dice: Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, mi Dios, que este mensaje, Señor, que estás dando, que seas tú hablando a través, Señor, que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y sea de bendición, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti en esta mañana, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Acá en este pasaje nos muestra ya David siendo rey de Israel, ya decide, ya como el ungido de Dios, decide ya trasladar el arca de la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén, el lugar donde estaba levantando nuevamente el templo. David, con todo su furor, con toda su alegría, lo decide trasladar en un auto nuevo, en un carruaje nuevo. Capaz la intención de David era quitarle menos peso, menos trabajo a los levitas. El plan desde el principio de Dios fue que el arca siempre tuvo que haber sido trasladada en los hombros de los levitas, de los ungidos, de los elegidos de Dios para trasladar el arca. David capaz lo hizo con una intención de mejorar, pero no le consultó a Dios esta primera decisión en si él aprobaba trasladar el arca encima de los lomos de unos bueyes. Bien, acá hacemos la primera resaltación, la consulta de Dios ante una decisión tan importante como era el traslado del arca, lo cual representa la presencia de Dios en ese momento en el pueblo de Israel. Capaz David tenía esa buena intención, decía, bueno, vamos a mejorar esto, vamos a hacerlo mejor. Capaz quería hacerlo de una manera que ellos iban guiando a los burros para que no se sintieran tan fatigados, capaz el camino era más peligroso, solamente David lo sabía. Pero ¿cuál fue ese primer detalle con David? No consultó al Señor si aprobaba esta nueva forma del traslado del arca. En el camino los bueyes tropiezan. ¿Y qué pasa? Uza, uno de los hijos de Aminadab, que estaba para guiar el traslado del arca,
al ver que los bueyes estaban tropezando, extiende su mano y la toca para evitar que se voltee. Esto ocasionó su muerte. ¿Por qué? No era uno de los elegidos como lo ungido para trasladarlo. Esto encendió el furor de Dios y lo golpeó de tal manera que le provocó la muerte. Capaz también en este contexto de esta historia, nos hace ver que David capaz se tomó a la ligera la presencia de Dios. Capaz dijo, no, lo pueden llevar él, guíalo tú, no eres escogido, bueno, también anda ahí delante de ellos. Pero no fue lo que Dios había establecido desde su principio, cómo iba a ser el traslado de esto. Y aquí David, en parte, no fue obediente al estatuto dado por Dios de cómo tenía que trasladar el arca. Y esta desobediencia que produjo la muerte de una persona. De tal manera que al morir Usa, David se sintió tan triste, se sintió tan entristecido que tomó temor, sintió temor por esto que había sucedido en ese momento. Capaz dijo, no, si la llevo para la ciudad de Jerusalén, allá capaz vaya a pasar algo peor. Sintió tanto temor que tomó otra decisión. Y por el causa del mismo temor dijo, no vamos a trasladar el arca, vamos a dejarla acá. Y ahí continuamos en el siguiente versículo 10, que dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Acá David con el mismo temor dice, no la voy a llevar. Vamos a dejarla en casa de Obed-Edom Geteo. Pero acá entra algo interesante nuevamente. Obed-Edom Geteo. ¿Quién era Obed-Edom Geteo? Como que no es un elegido, no es un levita. ¿Por qué el arca se va a quedar ahí nuevamente? ¿Por qué tiene que quedarse en alguien que no es de los escogidos por Dios? Cuando buscamos profundamente, la palabra Geteo significa filisteo, oriundo de la Filistea, pagano, idólatra. Eran los que también atacaban al pueblo de Dios, los que no estaban contentos con lo que hacía Dios dentro del pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios decide dejar el arca en casa de Obed-Edom Geteo? Simplemente porque Dios no nos escoge por lo que somos, sino por lo que vamos a dejar de ser. Amén. Obed-Edom Geteo, al saber esto, él tiene que tomar una decisión propia. Filisteo, pagano, idólatra, la casa de Obed-Edom, me imagino, llenos de estatuas con todos los dioses filisteos que ellos tenían, iba a recibir la presencia de Dios, el arca de Jehová, la presencia de Dios palpable en su casa. Cuando profundizamos un poquito más en esto, esta historia nos llega cómo Dios lo escoge a Obed-Edom, a pesar de todo lo que él tenía, lo que era, y Obed-Edom toma también una decisión, y esta decisión le trajo una bendición. Él decide dejar todo su pasado, dejar todo lo que era, dejar todo aquello con lo que él se había formado, dejar todo aquello con lo que él había crecido, dejar todo aquello a lo que él le servía y renunciar para recibir la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dado ese paso de renunciar a todo nuestro pasado para recibir la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todo aspecto de nuestras vidas? Obed-Edom acá es un ejemplo de cómo renunciar a todo lo que era para darle la entrada a todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Todo aquello que Dios tiene preparado, que muchas veces por no querer renunciar a lo que éramos, no podemos palpar
todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Algo interesante que aparece acá, que dice que estuvo el arca de Jehová 3 meses en la casa de Obed-edom y lo bendijo. Pero no fue solamente a él, fue también a toda su casa. Otra versión dice a toda su familia, porque Dios cuando piensa en bendición no solamente piensa en nosotros, sino también en toda nuestra familia. Amén. Carlos, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Es creíble, es real. ¿Y cómo sabes que es real? Lo viví hace más de 10 años. 10 años que el Señor tocó la puerta de mi casa y sin dudarlo la recibí. Fue un momento tremendo. Chico, pelo largo, no quería nada con las cosas de Dios, pero al sentir y probar esa presencia, ese algo distinto, eso me cautivó, me enamoró, me llevó a renunciar a todo aquello donde el mundo me tenía atrapado y no me quería dejar ver lo que Dios tenía preparado para mí. Y no solamente eso, al dar ese primer paso recuerdo que mi familia, todos, nadie quería nada conmigo. Recuerdo que mi hermano mayor me decía, no, yo no puedo aceptar que tú seas cristiano. Duró más de 3 días sin hablarme, mi hermano mayor. Mi mamá me decía, yo no puedo creer que en nuestra familia hay un cristiano. Mi hermana me decía, no, yo cristiana jamás en la vida. Y recuerdo que le dije, Señor, reprende al diablo, la boca se te va a hacer chicharrón. Al tiempo, a la semana, empecé a orar al Señor por mi familia. Le empecé a pedir al Señor por mi familia. Adoraba al Señor, alababa al Señor. Le decía, Señor, atrae a mi familia. Y recuerdo que justamente unos días después, mi hermano me llama y me dice, Eduardo, ven acá, ¿qué es lo que tú tienes? Que tienes una paz que me inquieta. Tienes una paz que me inquieta. ¿Qué es esa paz que tienes que me está inquietando? Y le dije, acepta a Dios en tu corazón y vas a experimentar esto. A los días estaba en la iglesia y mi sobrina me llama y me dice, Eduardo, ¿dónde queda la iglesia? Le doy la dirección. A la media hora cuando volteo, viene mi hermana y mi sobrina entrando a la iglesia a dar ese primer paso. Fue tanta la alegría que me arrodillé, le di gracias a Dios, principalmente por mi hermana que estaba inundada en la brujería, en la hechicería, estaba metida mucho con las estatuas, los indios, todo lo que es la brujería que estaba fuerte en su vida. Ella dio el paso y se recibió el Señor. A las 2 semanas, vuelvo otra vez a levantar mi mirada y veo la puerta de la iglesia, entra mi hermana, mi sobrina y mi hermano, para la gloria de Dios. A los pocos días fueron cayendo uno a uno fueron cayendo. Y una de las más especiales, cuando mi madre decidió dar el paso para recibir al Señor. Fue un momento de mucha alegría en la casa, mucha alegría como familia. Empezamos a palpar lo que era la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero Dios nos estaba preparando a nosotros como familia por algo que iba a acontecer. Nosotros aún no sabíamos, ni siquiera estábamos preparados para la partida de nuestra madre. Al tiempo a mi mamá le diagnostican metástasis ósea. El médico le había dado 3 meses de vida. Y Dios nos la permitió estar con nosotros 3 años más de vida. Increíblemente, lo que el hombre había dicho, Dios dijo todo lo contrario. Y en ese proceso fue hermoso porque vimos cómo la mano de Dios sostenía a toda nuestra familia, cómo nos mantenía unidos, orando. Y el recuerdo más hermoso que yo tengo de esta experiencia que Dios hizo en mi familia fue el último día que yo hablé con mi mamá. Ese último día, nuestras últimas palabras fue, Cristo vive. Y ella me dijo, amén. Fueron las 2 últimas palabras que yo tuve con mi mamá. Y al momento de saber cuando ella partió, sentí una paz. Siempre mi oración decía, Señor, yo no me quiero oponer a tu voluntad. Dame sabiduría para entender tu voluntad en mi vida y en la de mi familia. Nos fortaleció,
nos preparó para esto que venía. Y lo más hermoso de haber recibido esa presencia de Dios es que no fue un adiós, fue un hasta pronto, porque sabemos que nos volveremos a ver. Y esto nos fortaleció como familia. Y hoy en día, gracias a Dios, los dos que no querían saber nada, son fieles ministros, servidores en Venezuela, donde soy oriundo, sirviendo al Señor. Esta mañana me llenó de mucho gozo. Mi hermana decía: hermano, oro por ti. Señor, declaró cielos abiertos, que el Señor te use esta mañana para que sigas llevando el mensaje, el cual nos mantiene unidos a toda nuestra familia. Qué hermoso es el Señor. Así como lo hizo con Obed-Edom, que llegó, él lo recibió, renunció a todo su pasado, solamente por aceptar la presencia de Dios. Y esta mañana el Señor nos hace esa invitación. Nos está llamando a nuestros hogares, a nuestras casas, a permitir que le demos ese espacio, que Él entre en nuestro hogar. Aceptar lo que Dios tiene para nosotros es renunciar a lo que tenemos hasta ahora. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas es renunciar a todo aquello que capaz hemos creído que es para nosotros, pero nos ha mantenido lejos de esa voluntad de Dios. Obed-Edom, al tomar esta decisión, dice que fue bendecida su casa. Capaz, Obed-Edom era un cobrador de impuestos y cobraba de más. Capaz tenía una empresa y no le pagaba bien a sus trabajadores. Capaz tenía tierra y las mal administraba. Y ahora que decidió dar este paso, decidió renunciar a todo aquello y decir: voy a aceptar esta presencia en mi casa 24/7. Algo hermoso, un buen recuerdo que también tengo, la primera vez que mi esposa y yo llegamos a esta casa. Había un joven predicando y decía: venimos el domingo, nos deleitamos en la presencia de Dios, nos gozamos el domingo, cantamos alabanza, nos disfrutamos y nos vamos con esa presencia de Dios en nuestros hogares. Y el lunes, ¿qué pasa? Y el martes, llegamos el miércoles y nos olvidamos de la presencia de Dios. Y Dios nos invita a aceptarle de corazón para que esa presencia esté con nosotros 24/7. 24/7 en nuestras vidas, en cada momento, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en nuestros hogares. Dios quiere estar en nuestras vidas y nos hace este llamado de aceptarle, no solamente en nuestras casas, sino principalmente en nuestros corazones. Capaz Obed-Edom también estaba molesto con su hermano, con su tío, con su abuelo, y al tener esta presencia les atrajo, y no solamente él, sino toda su casa ha sido bendecida a causa de la presencia del Señor. Amén. Obed-Edom es un personaje que me cautivó mucho. Hace casi ya 3 semanas, cuando el pastor me ha dicho: Carlos, ¿te animas a llevar un mensaje? Bueno, amén. Y empecé a orar, a orar. Señor, un mensaje. Y tenía varios mensajes que me habían cautivado mucho. Y justamente recibimos la visita de un hermano que es muy íntimo de la familia. Y en medio de la charla y todo esto, le digo: hermano, me toca dar el mensaje, gloria a Dios. Y ese hermano me dice: a mí me encantó aquella vez cuando tú hablaste del mensaje de Obed-Edom. Yo me había olvidado totalmente de ello. Y dije: no, ya me siento cautivado por otro. Y hace unos días dije: para ver. Y volví a leer el mensaje de Obed-Edom. Y el Señor me mostró otra cosa más. Me mostró otra, me volvió a envolver, me volvió a cautivar. Pero ¿qué fue lo que más me cautivó? La condición del corazón de Obed-Edom, que no se resistió a la presencia de Dios, a su llamado.
Y esta mañana el Señor quiere entrar nuevamente a nuestro hogar, a nuestro corazón. No solamente para palpar su presencia, sino para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. No solamente el domingo de 10:30 a 12:30, sino de lunes a lunes todo el año. De lunes a lunes todo el año. Y la palabra nos dice que fue bendecida la casa de Obed-edom y toda su familia. Seguimos leyendo un poco más adelante y dice que David se entera de esto. El rey David se entera de todo lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom y decide ir a buscar el arca. Dice, oye, ¿cómo es esto? Estás siendo bendecido. Esa bendición yo también la quiero. Vamos a ir a buscar el arca y llevarla a su lugar donde tenía que estar. Y vemos el siguiente versículo, que David fue a buscar el arca para trasladarla nuevamente a la ciudad de Jerusalén, donde tenía que estar el arca naturalmente. Yo me imagino en esta acción la reacción de Obed-edom, decir, ¿cómo te vas a llevar el arca? Me imagino que sus hijos también como que, papá, el rey viene, se va a llevar el arca, ¿qué hacemos? ¿Lo retenemos? ¿Qué hacemos? Y algo que muestra el Señor a través de estas palabras es que aún así, David siendo el rey ungido, Obed-edom no se opuso a la voluntad del rey de trasladar el arca a su lugar de origen. No se amarró firmemente Obed-edom a que tenía que ser él, solamente él, y que tenía que ser ahí. No, sino que respetó y aceptó la voluntad de que el arca siguiera su transcurso donde tenía que ir. La decisión de David ocasionó una muerte por la desobediencia y trajo bendición por la presencia. Trajo bendición a alguien que desconocía de Dios, a alguien que atacaba a los escogidos por Dios. Y le trajo bendición no solamente a él, sino a toda su familia, porque Dios no solamente piensa en ti, sino en tu familia. Piensa en ti y en un propósito grande. Cuando el propósito es grande, la bendición también es grande. Amén. En la palabra también encontramos más adelante que Dios cuando llama, nos llama a todos al servicio. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Nuevamente el Señor en el antiguo pacto nos muestra que nos llama para salvación y en el nuevo pacto también nos llama por salvación. ¿Pero por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Dios no ve el tamaño de nuestro pecado. Dios no ve el tamaño, como dice acá coloquialmente, del cómo nos las mandamos. Por amor, Él nos llama para ser aceptados para este llamado de salvación. Cuando seguimos viendo, esto me inquietó mucho. Dije, se llevaron el arca, fue trasladada otra vez a Jerusalén. ¿Y qué pasó con Obed-edom? ¿Dónde quedó Obed-edom? Después seguimos buscando un poco más y no encontramos que aparezca más Obed-edom. Y yo me decía, Dios mío, pero no puede ser posible cómo tú hayas traído a una persona de esta manera, lo hayas bendecido, lo hayas levantado, lo hayas convertido a ti y no aparezca más. Y buscando un poco más, Dios me dio la respuesta. En Primera de Crónicas 26:2. Ya el arca estaba en el templo, ya se estaban organizando, ya estaban decidiendo quiénes iban a estar en cada uno de los lugares para el servicio del templo. Ya se estaban siendo elegidos quiénes eran las personas que iban a ministrar dentro del templo. Mayormente los que eran destinados para esta era del pueblo de Leví. Y acá
En Segundas de Crónicas 26:2 nos muestra el Señor los hijos de Meselemeías: Zacarías el primogénito, Jadiel el segundo, Zabdías el tercero, Yatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. El número 4, miren la persona que tiene a su lado y digan, miren lo que hizo Dios. Los hijos de, ¿quién? De Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom: Samaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael. ¿Qué hace Obed-Edom en el templo? ¿Qué hace el que era filisteo nuevamente en el templo? ¿Qué hace él ahí? No se quedó en el lugar donde Dios lo había bendecido. Al llevarse el arca, me imagino la escena que cuando se estaban llevando el arca, Obed-Edom en su familia habrá dicho, recojan maleta, nos vamos con el arca, no nos quedamos aquí. Este no es el lugar, es allá el lugar donde tenemos que estar nosotros, al lado de la presencia del Señor. No es el lugar, es la presencia del Señor la que nos bendice, la que nos llena, la que nos levanta. No sé si ustedes están sintiendo algo especial esta mañana, que la presencia de Dios se está sintiendo acá. Y el versículo 5 dice, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. No solamente quedó ahí la bendición, no solamente se había quedado en ese lugar la bendición que Dios le dio a Obed-Edom, también pasó a sus hijos. Y lo más tremendo, cuando llegamos un poquito más en esto, le dio un lugar como portero y le dio una de las más importantes, la del sur, donde está guardado la parte de tesorería del templo y la que daba al frente también. Qué hermoso es el Señor. Para finalizar, la bendición de Jehová no solamente llegó a Obed-Edom, a su familia, sino también que llegó a las generaciones que él tuvo, porque dice la palabra que fueron más de 60 los escogidos para el servicio del templo de la familia de Obed-Edom. Hermanos, esta mañana el Señor nuevamente nos hace este llamado, que le recibamos de corazón. Recibamos su presencia, recibamos su llamado, tornemos nuestra vida así como el buen ejemplo que tuvo Obed-Edom, de abocarse al servicio de Dios, abocarse por completo, abocarse de lleno. La reacción de la presencia de Dios a su vida fue bendición. ¿Cuánto queremos también abocarnos a esa presencia y recibir de esa bendición que tienes para nosotros en esta mañana? Amén. Finalizamos con esto. Este fue la cereza del pastel que el Señor nos mostró a través de este mensaje. Que Obed-Edom amó más la presencia de Dios que la bendición. Obed-Edom amó más la fuente que la bendición. Él se dio cuenta que no era la bendición, era la fuente, el creador, el dador, y a él se abocó, más que lo que él le daba a su vida. Quiero invitar a los chicos de adoración. Finalizamos. Y el Señor esta mañana nos invita, mis hermanos, que abramos las puertas de nuestros corazones, de nuestros hogares, y que no solamente nos quedemos con eso, porque todo cambio por fuera comienza con un cambio interno, y ese cambio interno va a ser reflejado
Y así como Dios lo hizo en mi vida, lo hizo en mi familia, también lo va a hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes esta mañana. Amén. Brindémosle un fuerte aplauso al Señor de su presencia. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, una vez más, mi Dios amado. Así como lo hiciste con Obededón y su familia, mi Señor, hazlo con nosotros, amado Rey. Queremos recibirte, Señor, con brazos abiertos, y renunciando a todo aquello, Padre Santo, que no nos permite verte, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que has traído, no solamente a nosotros, sino también a toda nuestra familia, Señor. Y, Señor, haznos, Señor, agentes tuyos, Padre Santo, de cambio para los demás que no te conocen, Padre, que puedan vernos y podamos nosotros llevarles este mensaje, Señor, de salvación, que nos podamos deleitar en tu presencia, Señor, adorarte, alabarte, mi Dios, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, Padre Santo, y que no solamente quede acá, Señor, sino cuando salgamos, Padre Santo, sigamos, Señor, llenos de tu presencia, Padre Santo, que tu presencia, Señor, inunde cada uno de los espacios de nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu presencia esta mañana, Padre Santo, y te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder en el nombre de Jesús. Amén.